Buen día, este va a ser un video corto para reforzar lo trabajado en la clase anterior sobre la estequiometría. Vamos a hacer los ejercicios 7 y 8 de la guía. Lo que hice primero fue armar la tabla, como vimos en clases anteriores, de estequiometría con la que vamos a trabajar, ¿sí? Es la tabla que llamábamos la tabla de reacción. Para eso, ¿se acuerdan que poníamos la reacción? Calculamos la masa molar de los compuestos, que la masa molar se calculaba haciendo la suma del peso atómico de los distintos componentes o átomos de esa molécula, multiplicando por la cantidad que posean abajo de atomicidad. En este caso sería el peso del zinc más el peso del azufre. Eso me dio un valor de 97,5 gramos mol. Cuando estamos calculando la masa molar, miramos solo el compuesto, ignoramos totalmente los numeritos que tengan adelante. Para el caso del oxígeno, la masa molar sería 16 por 2, o sea, solo contemplando la molécula, como si estuviera afuera de esa reacción. Para el caso del óxido de zinc, es la masa del oxígeno más la del zinc. Y en el caso del dióxido de azufre, las dos átomos de oxígeno más el átomo de azufre. Eso dio 64,1 gramos mol. Luego continuamos ¿sí? Mirando en función de la ecuación. Esta ecuación me indica que el sulfato, el sulfuro mejor dicho de zinc, está reaccionando con 2 moles, así que puse un 2. Adelante del oxígeno hay 3, o sea que son 3 moles, adelante del óxido 2 y adelante del otro dióxido 2. La masa, ahora sí, esta masa es la masa de la ecuación propiamente dicha. O sea que, si yo tengo un sulfuro de zinc, lo tengo que multiplicar la masa molar, que era de 1 mol, por 2, porque yo en lugar de tener un solo mol, tengo 2 en este caso. Por eso es que 97,5 por 2 da un resultado de 195. Lo mismo acá, yo sé que la masa de un solo mol de oxígeno es 32, pero en esta ecuación el oxígeno está en 3 moles, así que va a ser 32 por 3, 96. En este caso yo tenía 81,4 gramos que valía 1 mol, pero estamos trabajando con 2 moles, así que va a ser 81,4 por 2, y eso me da 162,8. Y después tenemos 64,1 del óxido, que eso representaba un solo mol, pero yo tengo 2 moles de trabajo, por lo tanto va a ser 64,1 por 2, o sea, 128,2. Ahora, el dato del problema lo tenemos que sacar del enunciado. El dato en este caso es que se quieren obtener 350 gramos del óxido de zinc, o sea, 350 gramos de zinc. Bien, y ahí viene lo que empieza a solicitar. Como decíamos la otra vez, si es difícil plantear la regla de 3, tienen que arrancar a plantearla del segundo renglón y luego el primero. Por ejemplo, vamos a suponer que me cuesta formular la regla de 3 porque no sé bien cómo arrancar. Bueno, ¿cómo diría? Mi dato siempre lo puedo poner acá. Entonces mi dato en este caso es 350 gramos de ZNO. Y lo que me solicitan, mi X, en el ítem A son los moles, X moles, de zinc N. Entonces, ¿cómo construyo mi regla de 3? Arriba de gramos de zinc tienen que ir gramos de zinc O. O sea, tiene que coincidir la unidad, o sea, ya sea masa o moles, y el compuesto. Entonces, tengo que buscar masa y de este compuesto. Masa de este compuesto, zinc O, masa 162,8. 162,8 gramos de compuesto. Y para poner arriba de moles del sulfuro de zinc, tienen que ir moles del sulfuro de zinc. Entonces voy a mi tabla. Voy a
la fila de moles, voy al sulfuro de zinc y me dice que moles sulfuro de zinc son 2. 2 moles de sulfuro de zinc. Dicho de otra forma, para obtener 162,8 de sulfuro del oxígeno, óxido de zinc, yo necesito poner 2 moles de sulfuro de zinc. Pero ahora, si quiero obtener 350 gramos de este compuesto, ¿cuánto voy a necesitar? Y la regla de 3 entonces queda con 350 por 2 dividido 162,8. Esto me da un resultado, si no me estoy equivocando, porque estoy haciendo en vivo, así que cualquier cosa al realizarlo ustedes me corrigen, 4.3 moles de compuesto. Y ese es el resultado del ítem A. Ítem B. En el B lo que me solicita es la masa de SO2 que se desprende. Bueno, vamos a hacer lo mismo, la misma estrategia. Vamos a poner... Problemas técnicos. Vamos a plantear esta regla de 3, que todavía no sabríamos formular, de abajo para arriba. Entonces, dato sigue siendo el mismo, así que es 350 gramos de SNO. Mi X ahora es lo que cambia, mi X va a ser la masa de SO2, y entonces tengo que pensar que va arriba. Arriba de gramos de ZN, o también tiene que ir gramos de ZNO, o sea, ZNO, gramos, 162.8 gramos de ZNO. Arriba de masa de SO2 tiene que ir masa de SO2. SO2, masa 128.2. Fíjense que siempre, esto es importante, el comienzo de la regla de 3, mientras se mantenga el mismo dato, es el mismo. Fíjense que acá arranqué con 172,8 y abajo 350, acá lo mismo, 162,8, abajo 350. Lo que va cambiando es, en función de lo que me piden, la otra parte de la ecuación, la parte de la derecha, ¿sí? Entonces realizo esta cuenta, esto es importante. 350 por 128,2, eso dividido 162,8 me da, si no estoy haciendo mal, 275.6 gramos de SO2. Y vamos con el ítem C. En el ítem C me piden las moléculas de O2, pero ¿se acuerdan que para calcular moléculas, primero calcular moles antes que calcular las moléculas? Eso lo habíamos conversado la clase anterior. Entonces, primero voy a calcular los moles. Lo mismo. Arranco igual. 162.8 gramos de ZNO. Abajo, en la regla de 3, 350 gramos de ZNO. Fíjense que entonces arranca igual mi regla de 3. Lo que cambia es lo que yo voy a necesitar del otro lado, porque esto es en función de lo que pide el ejercicio. Y dijimos que primero íbamos a calcular los moles de O2, antes que las moléculas. Entonces, ¿qué pongo acá arriba? Bueno, moles de O2. Voy a la tabla moles, O2 son 3. Muy bien. 3 moles. Ahí está. Entonces, la cuenta es 350 por 3 dividido 162,8. Y esto me da 6,4. Sí, no estoy equivocada. Bien, y ahora sí, calculamos las moléculas en sí. ¿Cómo se hacía eso? Si un mol, es la regla general, siempre era así, vale 6,02 por 10 a la 23 moléculas,
Entonces, los 6.4 moles que yo acabo de calcular del oxígeno, ¿cuántas moléculas serán? Bueno, ahora no tengo calculadora científica para realizar el cálculo, pero lo que hablábamos la otra clase, con que ya lleguen a plantearla, la regla de 3, quiere decir que lo entendieron. Si pueden hacer la cuenta, buenísimo, mejor, y si no, está bien igual. Esta cuenta sería 6,4 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 1. Y ahí nos queda la resolución del ejercicio 7. Vamos a pasar al ejercicio número 8. El 9 y 10 los vamos a trabajar mañana en clase Zoom. Muy bien, cambiamos entonces, ejercicio punto 8. El ejercicio punto 8 tiene una ecuación más cortita, entonces fíjense que la tabla me quedó más corta. Se realiza de la misma forma, calculo la masa molar, en este caso la del potasio, la del oxígeno y la del óxido de potasio. Luego construyo los moles en función de los números que tengan adelante cada uno de esos compuestos. Luego la masa propia de esta ecuación, porque acá en lugar de haber un mol de potasio son 4, entonces tengo que hacer la masa molar del potasio por 4. Acá en este caso coincide porque tengo un solo mol de oxígeno, por lo tanto va a ser igual la masa molar, que es la masa de un mol, con la masa del ejercicio propiamente dicha. Y acá tengo que hacer para el óxido de potasio la masa molar por 2, porque está trabajando con 2 moles en esta ecuación. El dato lo saco del enunciado, y en este caso es 50 gramos de potasio solito. Y ahora sí tengo que ir calculando lo que me va solicitando. Primero me pide las moléculas del óxido de potasio. ¿Qué dijimos? Que antes de calcular moléculas, primero calculo moles. Entonces, construimos la regla de 3. Imagínense que de vuelta están medio perdidos de cómo se saca esa regla de 3. Entonces, si estamos perdidos y no sabemos cómo enunciarla, arrancamos de abajo para arriba. Dato y X. El dato son 50 gramos de potasio, y mi X, en este caso, son los primeros moles, dijimos, de este compuesto. Arriba de gramos de potasio tenemos que poner los gramos de potasio, o sea, la masa de potasio que figura en la tabla que construimos. Columna de potasio, fila de masa, 156,4. 156,4 gramos de potasio. Del otro lado tengo que poner los moles del óxido de potasio. Así que óxido de potasio, moles 2. Hago la cuenta. 50, que eran los gramos, por 2, dividido 156,4, esto me da un valor de, si no estoy equivocada, 0,64 moles. Entonces, recapitulando, ¿qué quiere decir esto? Que si yo combino 156,4 gramos de potasio, voy a obtener 2 moles del óxido de potasio. Pero ahora, mi nueva situación de trabajo que me propone el problema es poner 50 gramos de potasio. Entonces, ¿cuántos moles voy a obtener? Fíjense que es menos. Si yo parto de menos, voy a obtener también menos cantidad de producto. Y ahora sí, el ítem, lo que nos solicitaba era las moléculas, así que nos falta la cuenta final. Si un mol contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, un mol de lo que sea, entonces los 0,64 moles que yo acabo de calcular, ¿cuántos serán? Ahí quedará planteado. Hacemos el ítem B y terminamos. Lo que solicita ahora son los moles del compuesto de óxido producidos. De vuelta, hacemos planteo de la regla de 3. Abajo ponemos el dato, que sigue siendo el mismo, 50 gramos de potasio. Del otro lado ponemos la incógnita, la X, que en este caso es los moles de este compuesto. Y arriba completamos en función de lo que tenemos.
Si queremos gramos de potasio, vamos a la tabla, masa de potasio, 156,4. Fíjense que es igual al comienzo del problema anterior. Siempre el planteo es igual, lo que cambia es lo que está a la derecha en función de lo que nos piden. Y en este caso, moles de este compuesto, que voy a moles. Óxido de potasio, 2. Así que 50 por 2 dividido 156,4, y los moles que obtenemos son 0,64. En este caso coincide con lo que habíamos hecho antes. Podríamos no haber hecho la cuenta porque ya estaba, pero la planteamos de vuelta. Y así entonces nos queda formulado el ejercicio 7 y 8 de la guía, y mañana vamos a ver el ejercicio 9 y 10 en vivo, así pueden despejarse todas las dudas que todavía tengan. Bueno, traten de hacer los ejercicios porque si no se les van a acumular las tareas y esto se va sumando en complejidad. Y mañana anoten las consultas para realizarlas.